Bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí y por conectarse ya a la señal de UCI Noticias a través de Facebook Live, canal 1 de Win TV, canal 101 de Vescable, 715 de Cable Más y por Asiri TV, todo Lima Norte, Lima Este y la carretera central hasta Ticlio. Hasta allá llegamos y a muchos puntos del país. Yo soy Willy Vázquez. Y yo soy Jaime Serra. Y esto es Argolla TV. El programa en donde también nos preguntamos, ¿cuál es el problema con Yajaira? Adelante con el video. El presidente hubiera hablado del caso Yajaira, hubiera hablado del caso del hotel de Tacna. Hubiera hablado de N casos, son N casos que yo tengo milagros. ¿Pero cuál es el caso de Yajaira? ¿Qué es el caso de Yajaira? No, yo no estoy retrocediendo. ¿Cuál es el caso de Yajaira? Si yo quisiera perjudicar al gobierno de manera irresponsable, yo lo hubiera hecho. Los ataques que he recibido de manera sistemática sobre un programa muy sencillo, muy humilde, que ha abierto mediante esfuerzos, no es razonable, Milagros. Yo estoy siendo objeto de persecución política. ¿Por qué? Porque saben lo que yo conozco, porque saben de mis investigaciones. Bueno, me he quedado pensando, Yajaira, no es Yajaira Plasencia, ¿no? ¿Qué? ¿Es una mujer? Es un hombre, ellos saben a qué me refiero. Buenas noches, señor periodista, qué gusto de verlo nuevamente por aquí. Estoy aquí precisamente haciendo mi presentación en sociedad, señor periodista. Yo ya me di cuenta, congresista, porque usted ha estado en este canal invadiendo el día del martes, me parece que fue, a nuestro colega Paco Pérez. Se metió en el estudio. ¿Usted cree que es parte del canal? ¿Qué se está creyendo usted, congresista? Bueno, aquí entre nos yo te voy a contar, mi querido periodista, que en realidad vine a ayudar una ayudita con el rating, porque me contaron que está bajando, entonces dijeron, no, que venga el congresista, Concha Ladrón de Guevara, para levantar el rating y volamos en sintonía. Bueno, como ya se ha acostumbrado, tenemos a Concha Ladrón de Guevara, el congresista de la República, que viene a comentar algunos temas que son bastante álgidos y muy cargados el día de hoy. Quiero empezar con el tema de la encuesta de hoy del comercio, donde están en todos los presidenciables, y usted ha lanzado su candidatura a la presidencia aquí, en nuestro programa, y no sale de esa encuesta, congresista. ¿Qué pasó? Seguramente que es una encuestadora caviar, por supuesto, que me tiene envidia. Eso seguramente, ¿no? Porque en mis encuestas yo salgo primero. En sus encuestas. Por supuesto, estamos haciendo encuestas también a nivel nacional, regional, urbano, rural, terrestre y extraterrestre. Y en todas salgo primero. Bueno, vamos a tener que creerle. Otro tema, particularmente en el Congreso, es el proyecto de ley que presentó la congresista Alejandra Aramayo, que va a buscar también levantarle la inmunidad que tiene el presidente de la República, la figura presidencial de la República. ¿Qué opina de eso? ¿Es una ley con nombre propio contra el presidente Vizcarra? ¡Calumnias! ¡Calumnias! ¿Cómo van a decir que es una ley con nombre propio? ¡Calumnias, señor periodista! ¡Calumnias! Lo que pasa es que, bueno, tiene algunas especificaciones técnicas legales, ¿no? Por ejemplo, que no se puede reelegir a alguien que haya detentado el poder, que haya el cargo de presidente de la República, ¿no? Si es moqueguano, si ha sido gobernador de Moquegua, y encima, si su nombre empieza con Mar y termina con Carra. Pero de ahí yo no sé de dónde saca que es una ley con nombre propio, para nada, para nada. Sobre todo cuando parte de la reforma política que hizo la Comisión Tuesta ya incluía el tema de impedir que el presidente Vizcarra en ejercicio se reelija. Ya estaba eso puesto. Lo que pasa es que no nos han llamado a nosotros. ¿Qué es esa lisura de hacer su comisión de revisión, de no sé qué? Y no nos han llamado a nosotros, los que sabemos. Por ejemplo, ahí tenía que estar Rosita Bartra, tenía que estar ahí para iluminar esa comisión de... No los quiero calificar porque va a sonar feo que les diga ignorantes. Hay unas 3 congresistas, entre las cuales está la congresista Beteta, una amiga suya muy querida. Por supuesto. Que se negaron a firmar la acusación constitucional contra el aún fiscal supremo Pedro Chávarri. Al final, esto salió en los medios, hubo mucha presión en redes sociales y tuvieron que firmar. ¿Cómo ve ese esquema? Me contaron que usted las había asesorado
decirles que no firmen. Por supuesto, ¿cómo se van a meter así con mi hermanito Pedrito Chávarri? Hermano de mi vida, hermano de mi corazón. Aparte él es inocente, ya está todo probado, está todo visto, ya está todo arreglado. Pero bueno, así son pues los periodistas caviares, ¿no? Nos mandan así mensajes subliminales, ¿no? Nos hipnotizan y luego pues uno termina declarando lo que no quiere declarar, firmando lo que no quiere firmar. Pero eso ya era un acuerdo de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Era un acuerdo y tenían que estar obligadas a firmar. No sé por qué tanto show hoy. No, señor, por favor. Nada de show ni nada. Show ha hecho su presidente Vizcarra el otro día, que ya se venía a tomar el Palacio Legislativo, ya venía con los tanques, sino que los tanques se quedaron atracados en el tráfico de la avenida Bancay. Si no, nos disolvían seguramente. Usted tenía esa noticia, de verdad, tenía esa información, se la dio en exclusiva a nuestro amigo Paco Pérez en su espacio libre, pero ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Por supuesto, tenemos nuestras fuentes, nuestros informantes desde el cuartel Hoyos Rubio, ahí donde están estacionados los tanques, estaban calentando los tanques, oiga usted, señor periodista. Pero claro, la prensa caviar está conchavada con el dictador Vizcarra para que no salga nada. Bueno, para terminar, congresista, el Poder Judicial ha dictado 5 años de prisión efectiva para el congresista Joaquín Dipas Guamán de Ayacucho por fuerza popular, por colusión ilegal. Cuando era alcalde hizo una jugada ahí para que gane cierto postor. Y es de Fuerza Popular. Es raro que mucha gente de Fuerza Popular o que esté de alguna forma cerca a este partido termine siendo penalizado por el Poder Judicial. No sé de qué me habla, no lo conozco. ¿Quién me dice? ¿Quién? Joaquín Dipas. Dipas, no sé, no lo he visto ni en Pelé, pero no lo conozco, no sé de quién me habla. Además, ¿yo qué tengo que hacer con la bancada de Fuerza Popular, señor? Yo soy de la bancada con la tuya, ya sabe, ya usted sabe. Entonces, ¿qué tanto me pregunta sobre esta bancada? Ese es el problema de la inmunidad parlamentaria que ustedes no han querido levantar, ni siquiera discutir. La mandaron al archivo apenas entró a la Comisión de Constitución. Aprovecho para advertirle a toda esa prensa caviar: con mi inmunidad no te metas. Y hacemos una marcha nacional, vamos a salir por las calles para decirle al dictador Vizcarra que con mi inmunidad no te metas. Esa es la nueva frase del Congreso. Muchas gracias, congresista Concha Ladrón de Guevara. Lo tendremos nuevamente por aquí el día lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Argolla TV por UCI Noticias. Ahora vamos a conversar largo y tendido. Tenemos un invitado muy interesante y muy importante para la política peruana, que nos va a acompañar a ver 2 temas particularmente. Uno que ya todavía se sigue discutiendo, que es el tema que ¿qué hacemos con los peajes? ¿Qué hacemos con los peajes en Lima? Que aún no se sabe hacia dónde apuntan, si se pueden revisar, si no se pueden revisar, si se pueden eliminar, sacar, etcétera. No lo sabemos. Tenemos la grata compañía y presencia de Alberto Bengolea. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, quien no necesita, por cierto, mayor presentación. Es candidato a la alcaldía de Lima, es congresista de la República también, y ahora también secretario general del PPC. Presidente, ¿no? Presidente del PPC, perdón. La secretaria general es Marisol Perestoyo, a quien le enviamos un saludo también desde aquí. Alberto, ¿cómo has visto tú este asunto de los peajes? Te cuento que la semana pasada estuvo aquí Manuel Velarde y dijo esto aquí en el programa. Tenemos un video para que nos haga recordar. Justamente fue un debate con otros candidatos que los peajes deberían expropiarse. Ok. Así dijo Manuel, que los peajes deberían expropiarse. Ese fue el término, expropiarse. ¿Es posible expropiar los peajes? Me gustaría escuchar la explicación completa de Manuel, pero yo sí creo que es posible hacer muchas cosas y recordar además que este fue un tema de la campaña. Hay muchas cosas que se debatieron intensamente en la campaña o que se dijeron en la campaña y que con gran rapidez han pasado al olvido. Exacto. Diré uno antes de hablar de esto que ustedes me preguntan, el tema de seguridad ciudadana. Hace 5 meses todo el mundo estaba preocupadísimo por la seguridad ciudadana y hoy casi no escucho sobre el tema cuando es peor que antes. Exacto. Cuando todo el mundo estaba bien preocupado en a ver a quién metemos a la cárcel, en vez de preocuparnos cómo hacemos para luchar contra la inseguridad que vivimos y sufrimos todos los días. Y hay muchas cosas que hacer. Yo debo contarles, como un dato nada más,
y no es porque sea de lo que nosotros propusimos y esté en nuestro plan de gobierno, pero acabo de verificar cómo en Piura, por ejemplo, el alcalde de Piura está aplicando una de las cosas que nosotros decíamos que era imprescindible para la lucha por la seguridad ciudadana. Acaba de firmar un convenio con el Ministerio del Interior. Exacto. Que va a permitir que los policías que salen a la calle tengan el respaldo ciudadano y sepan que si tienen algún tipo de problema legal, la ciudad los va a defender y no les va a dar la espalda como suele ocurrir. Hoy el drama que tienen nuestros policías es que salen, se enfrentan al delincuente, si por casualidad tienen que sacar el arma, mala suerte, si Dios no quiera tienen que disparar, si Dios no quiera matan al delincuente y los que van adentro son los policías, porque de inmediato les quitan el arma, los meten a un proceso. A esos niños, estoy hablando de sus hijos, se les fastidia la vida, porque inmediatamente entran a suspensión, en fin, terminan complicadísimo y la ciudad le da la espalda y todos nos olvidamos. Entonces, como yo decía, ¿cómo podemos luchar contra la inseguridad y contra la delincuencia si nuestros policías, con justa razón, dirán cada vez que tengan un suceso de este tipo, mejor me pongo de costadito porque o me mata el delincuente o me meten preso? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con ¿quién se preocupa de su familia? Exacto, ¿qué es lo que pasa también con el serenazgo, ¿no? Es lo mismo. Por eso decía yo en la campaña, mientras no les demos seguridad, mientras no les digamos, te respaldamos, así como tú pones el pecho por nosotros, nosotros lo pondremos por ti si tienes algún problema. Mientras no hagamos eso tan elemental, ¿cómo vamos a hablar de seguridad ciudadana? Pero bueno, me salí del tema. Pero es una interesante apreciación. Es bueno que lo pongas también en el tapete. Sí, porque son temas, claro, eran temas súper importantes y de repente desaparecieron y ahora nadie dice nada y creo que tenemos que decirlo porque estamos cada vez peor. Exacto. Otro de los temas que se puso sobre el tapete en este tema muy concreto, algunos, no todos, hoy yo veo a todo el mundo hablar de eso, pero ese es un tema del que se habló en la campaña, lo hablamos nosotros en la campaña, y todo esto que se está hablando ahora de peajes, debo recordar, comenzó con un tuit que pusimos nosotros, ¿no es cierto?, tiene que ver con los peajes. Y muy puntualmente nosotros hacíamos referencia al peaje de Puente Piedra, también al Lurín, pero ahí están las afectaciones fundamentales. Quiero que entiendan el tema central antes de hablar de corrupción, ¿no? Después hablemos de corrupción, pero antes de hablar de corrupción, en aquel entonces en la campaña no se hablaba de corrupción, digamos, podía haber alguna sospecha, tú decías, oye, pero ¿qué tanto dinero hay acá? Esto huele feo. Pero no había ninguna evidencia de corrupción. Ahora con la confesión de Susana Villarán ya sabemos. Pero antes de eso, ¿qué es lo que había y por qué yo me comprometí públicamente? Yo hice un compromiso público, dije, si ganamos las elecciones municipales, en los primeros días vamos a sentar a las empresas y vamos a renegociar esos contratos. Y si no se puede hacer, no nos va a temblar la mano para pedir la nulidad de los mismos. Lo dijimos, está declarado, así que no me puedo desdecir. Ahí está en la prensa, están los recortes. ¿Por qué era este reclamo mío? Porque quiero que me entiendan. A veces los ciudadanos que no lo sufren no lo entienden. Los vecinos de Santa Rosa, de Ancón, de Puente Piedra, de Caraballo, tienen que pagar un impuesto obligatorio que no paga ninguno de nosotros, un impuesto por salir de su casa. Por circular nada más. Por salir de tu casa, como que mañana te pongan una garita. Una garita en la puerta de tu casa y te digan, ¿dónde vas a trabajar? 5.70 todos los días. Y tú dirás, ¿y por qué? Pero no es obligatorio, pero es que tiene una pista hermosa. Yo no digo nada en contra de la pista hermosa, me parece muy bien, es veloz, está todo lo que quieras. Pero ese es un derecho que tiene el ciudadano. Yo tengo que optar y yo tengo que decidir si quiero o no quiero pagar el peaje. Y si no quiero pagar el peaje, pues me voy por otro lado, una pista más fea. Aunque me demoro más. Desatendida, pero me demoro más, pero es mi decisión de si pago o no pago. Bueno, los ciudadanos de Lima Norte no tienen esa decisión, porque no tienen vías alternas. Y ese fue el gran reclamo que hicimos en la campaña. ¿Cómo es posible que se haga un peaje tan caro y que no se le dé vías alternas? Esos ciudadanos o pagan o pagan. Exacto. Todos los días. Eso es la violación más cruda que yo he visto en mi vida contra una libertad fundamental que es la libertad de movimiento, la libertad constitucional, la libertad de tránsito. Es decir, no se le puede conculcar de esa manera las libertades fundamentales a las personas y que nadie diga nada. Nosotros lo dijimos, se han hecho marchas, han habido protestas. Durante la campaña inclusive hubo un acto solemne en la plaza de Puente Piedra en donde yo inclusive firmé un documento comprometiéndome a hacer estas cosas que te estoy diciendo. Pero bueno, ok, el elector tomó una decisión que está muy bien, esto no ocurrió nada hasta que ocurrió la confesión de Susana Villarán. Y entonces yo puse un Twitter discreto en donde dije, después de la confesión de Susana Villarán, no hay ninguna razón para que ahora no actuemos de inmediato y cese de inmediato el pago de estos peajes. Y hay razones suficientes inclusive para invocar la nulidad. Y a partir de ahí se arma una gran discusión y yo he sentido
a mucha gente muy erudita, muy docta, salir a tratar de escuelearnos y a decirnos que esto es imposible, esto no se puede hacer, no te metas con eso porque habrán grandes arbitrajes que nos costarán muchísimo dinero, Exacto, sí. no seas populista. Entonces ya viene Demagogo. la de siempre, ¿no es cierto? Aterrorizarnos a todos que nos va a costar muchísima plata, no lo digas. Y no es verdad, en serio no es verdad. Tú como Hay- abogado ok. tienes una visión también con respecto a a Hay este muchas tema. fórmulas de arreglo. Yo no estoy diciendo necesariamente que el arreglo tenga que ser la nulidad del contrato. Creo que es posible, sin embargo, pero creo que es una de las muchas formas en las que podríamos aplicar el derecho para ponerlo al servicio de la justicia. Hace mucho rato estamos acostumbrados aquí en nuestro país a que vengan algunas personas, abusen con el poder del dinero, se rodeen de gente muy docta, ¿no es cierto?, que utilizan el derecho para ir en contra de la justicia. Llegó el momento de aplicar el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, que dice con toda razón que el derecho, perdón, que la ley no ampara el abuso del derecho. O sea, no puede ser que utilicemos el derecho para abusar de la gente, Pero para nos ir han en venido a contra decir- de la justicia. Pero nos han venido a decir que estas empresas que han comprado ya, ¿no? Vinci, que ha comprado los peajes de OAS, la empresa de OAS, ¿no? Nos han dicho ya pues que ellos compraron de buena fe, ¿no? Sí, ¿no? Porque seguramente ellos no leen periódicos. No están enterados de Claro, nada, no saben no nada, saben qué estaba no saben lo pasando. que está pasando en Brasil, en Empresas Curitiba. poderosísimas del mundo que de repente encontraron una ganga, compraron barato para un negocio tan redondo, Exacto. de estos niños que les vendían y que no tenían ni siquiera sospecha. Mira, Nada. en el Perú hay gente, políticos y otras gente que están yendo presos, ¿no es cierto? Porque se les dice Exacto. que tenían que haber supuesto, en ese entonces que no sabía nada, tenían que haber supuesto que la fuente era ilícita. Y a las grandes empresas no le dicen nada. A ellos no. Ellos no tenían que haber supuesto nada. No tendría que ser la misma lógica, digo yo. Y no es que quieran meter preso a nadie, pero no me vengan ahora con el cuento de la buena fe. Es que son terceros de buena fe. A ver, despacio y por partes. La buena fe. La buena fe está consagrada en el Código Civil peruano, básicamente para la figura de la posesión. Estamos hablando del poseedor de buena fe. ¿Qué cosa es un poseedor de buena fe? Que lo podemos hablar también para la adquisición en los derechos de propiedad y en este caso de una traslación vía contractual. ¿Qué cosa quiere decir? En fácil. Quiere decir que se respeta el que tú tienes que haber adquirido sin suponer o sin pensar con claridad de que estabas haciendo una buena cosa y no algo turbio, que lo que estabas recibiendo estaba bien y no tenía ningún cuestionamiento. El problema de la buena fe es que se presume. ¿Qué quiere decir que se presume? Que se da por supuesta, ¿correcto? Entonces, quien va en contra de la buena fe tiene que probarla, o sea, la carga de la prueba es al revés. Pero yo no tendría ningún problema en este caso hasta de probarla. Si quieren enfrentarlo judicialmente, lo probamos. Ok, ¿tenías buena fe? ¿En serio tenías buena fe? ¿Cuántos años de experiencia tienes en el mercado? ¿Cuánto conoces tu negocio? Lo conoces un montón, ¿no? ¿No sabías quiénes son estos señores? ¿No sabías cuáles son los antecedentes? ¿No sospechaste el precio que te estaban dando? ¿No sospechaste la cantidad de dinero que ibas a recibir? O sea, algo extraño había. ¿De verdad tenías buena fe? No, aparte que cuando Sí tú has creo que- comprado, sí. ya el escándalo Exacto. había explotado En en Brasil Brasil ya se dos años estaba antes. hablando. Pero por eso, y yo estoy hablando de una cosa todavía, aunque no hubiese explotado. Entonces, cuidado que la buena fe admite prueba en contrario. Es verdad que es una presunción, pero en derecho diferenciamos las presunciones juris de jure de la presunción juris tantum. Esto, primer ciclo de derecho para los alumnos de derecho, esta es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. Entonces, no es que sea impecable, inmaculado, impoluto, intocable, no, eso no es verdad. Punto número uno. Punto número dos. Aquí he atacado la buena fe. Y repito, de repente sí la tienen, pero si avancemos un poco en el tema de la nulidad, que repito, no es mi opción principal, ¿ah? Pero ¿quieren hablar de nulidad? Hablemos de nulidad. Otra vez, primer ciclo de derecho, curso de acto jurídico. El contrato es un acto jurídico que se invalida, entre otras cosas, por vicios de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú contratas de alguna manera con desconocimiento, bajo error, sin saber, es decir, formas mal tu voluntad porque no tenías conocimiento. La pregunta es, en ese entonces, quienes autorizaron el contrato y las adendas, los regidores de Lima, ¿tenían conocimiento de lo que tenemos conocimiento hoy? No. Por tanto, aprobaron bajo error, que vició la voluntad, vicio de la voluntad, nulidad del acto jurídico, el curso de Derecho Fundamental. Podemos seguir explorando el tema de la nulidad, pero no quisiera seguir en ello para no aterrorizar a nadie. Exploremos otros puntos que me parecen más accesibles. No, pero estamos recibiendo una clase de de derecho, derecho gratis magistral, impresionante. Estamos aprendiendo derecho. Que aproveche la audiencia, por Claro, favor. porque hay mucho, o sea, nos fundamos en argumentos. Pero es que claro, es que vienen a escuelearnos, a asustarnos, ¿no es cierto? Entonces, espérate un ratito, no. A ver, no hablemos más de nulidades, tranquilos, todos descansen. Hablemos de resolución de contrato.
¿Se puede resolver el contrato? Claro que se puede resolver el contrato. ¿Unilateralmente? Claro, unilateralmente. ¿Y dónde dice eso? En el contrato. O sea, por el amor de Dios, si vamos a discutir el tema, hagamos una primera cosa. Leamos el contrato y las AENAs. Claro, me dirán, son más de 150 páginas. Está bien, pero hay que leerlas, pues, para tener una idea de lo que queremos decir. Entonces, vayamos a algunas opciones rápidas. Puedo estarme equivocando en el número y pido disculpas si me equivoco en el número. El artículo 17.4 del contrato dice que el concedente, en este caso la Municipalidad de Lima, puede resolver unilateralmente el contrato cuando no se han cumplido con una serie de obras, por ejemplo, los puentes inclusivos que tendrían que haberse hecho en la carretera. Tú sabes que en esa carretera de la que estamos hablando hay un sector que me parece que es en Caraballo, estoy casi seguro, en donde en un sector de la carretera hay unos juegos de niños. Okay. Y en el otro sector hay casas. Y en el medio, en esta carretera, hay unos huecos. En los bloques que dividen la carretera hay huecos. Entonces, ¿para qué son? Para que pasen los niños. Yo lo he visto y lo he grabado. En la campaña lo grabé y lo pasé en vivo por el Facebook. Diciendo, miren lo que está pasando. O sea, niños que cruzan la carretera para irse a los juegos. O sea, esto es inadmisible. Bueno, estas cosas pasan. Entonces, yo creo que se puede alegar eso también. ¿Para qué? Para resolver el contrato. El 17.1 me gusta más. El 17.1 del contrato dice que, otra vez, el concedente, la municipalidad, podría resolver el contrato por grave afectación social. Por grave afectación social. Es verdad que después desarrolla el artículo y dice que esta tiene que alegarse, probarse, hay que enviar una carta, después puede... Hay un procedimiento, ¿no es cierto? Claro. Pero la pregunta es, los ciudadanos de Santa Rosa, de Ancón, de Puente Piedra, de Caraballo, ¿no es cierto que todos los días tienen que pagar un peaje abusivo porque no tienen vías alternas? Correcto. ¿Eso no es afectación social? Si eso no es afectación social, díganme qué cosa es afectación social. Entonces, claro que y está en el contrato, ya ni siquiera estoy yendo ni a la ley, ni a la interpretación del acto jurídico, nada, estoy yendo simplemente al contrato, si se puede. La aplicación que a mí más me gusta, el 17.3 del propio contrato, sigo hablando del contrato, el 17.3 del contrato dice que puede haber una resolución de mutuo acuerdo. Entonces digo yo, si tan de buena fe han actuado las empresas que están ahora, si tan buena gente son, ¿no es cierto? Si tienen el corazón tan grande, ¿no es cierto? Que no hay que tocar, no se pueden sentar en la mesa para conversar y decir, oye, efectivamente acá estamos perjudicando a un montón de gente, nosotros no lo hicimos, somos inocentes, qué barbaridad los que nos vendieron, nos han sorprendido, no se preocupen muchachos, busquemos una resolución, hay que pagar el justiprecio porque hay cosas que se han invertido, devuélvanos la plata y hasta aquí nada más llegamos. O sea, si son tan buena gente, tendrían que hacerlo de una manera muy práctica. Pero te van a decir, con mi bolsillo no te metas. Pero ya, entonces no son tan buena gente. Entonces, hay muchas fórmulas de arreglarlo. Ahora, en esa conversación, que es, me parece, una salida por la que ha optado el alcalde de Lima, que tiene varias críticas lo que han hecho, pero no importa, ¿cómo no? Podría continuar esta concesión, pero haciendo una serie de cosas. Primero, hay que hacer las vías alternativas. No es posible que los ciudadanos del Lima Norte o del Urín no tengan vías alternas. Hay que construirlas, pues. O sea, esto es fundamental, derecho fundamental de las personas. Son derechos humanos básicos. Está en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución. Eso hay que construirlas. Pero te van a decir, no hay plata, pues, ¿de dónde? ¿No? Entonces, chao. Hay que construir los puentes. Hay que bajar las tarifas porque son excesivas las tarifas que se cobran en los peajes. Mira, la dinámica internacional más o menos creo que establece que sobre los gastos operativos y sobre las ganancias deberían estar alrededor del 15%. Yo creo que sí es importante que hagamos ahora mismo, llamemos a algunas empresas expertas en la materia para que nos digan cuál es el porcentaje de ganancia, te vas a sorprender, es mucho más elevado. Entonces bajémoslo a ese 15% y saquemos el resultado correcto. De peajes que comenzaron a cobrarse además antes de la cuenta, porque no debían haberse comenzado a cobrar tan temprano como sí lo hicieron. De manera que yo creo que se puede llegar a una solución, sobre todo ahora que nos dicen que son tan buenas gentes estas empresas, que por cierto, Odebrecht tiene el 25% de la operación todavía, o sea, no es que se ha ido, perdóname, o sea, vendió el 75%, ¿no es cierto? Y se quedaron con el 25%, son ellos operadores estratégicos. Entonces dicen que tienen que seguir ganando dinero para pagar las reparaciones civiles. Y ya ganaron un montón metiendo el 75% a los otros, pobrecitos inocentes que no sabían nada y que pagaron un montón. Ya pues, entonces, ¿qué es lo que creo yo? Creo que tenemos que llegar a una solución en defensa de la ciudadanía de Lima. Mira, y esto quiero dejarlo claramente establecido también, más allá de todos los... Y creo que te he dado 5 o 6
fórmulas legales para resolverlo. Cuando dicen, no sea populista, te hago 5 o 6, escoge la que quieras, sentémonos y discutamos a ver cuál es la mejor. Seguramente alguna de las 6 que he dicho no es viable por una u otra razón, pero una cosa que a mí me parece central, yo reconozco los derechos adquiridos vía contractual. Creo que esas empresas vía contrato han adquirido derechos, no tengo ninguna duda. Pero hay derechos también de la ciudadanía que están siendo vulnerados todos los días. Los operadores del derecho, los abogados, los jueces, no hacen una tarea tan fácil como decir, como nos tratan de decir, se aplica el artículo tal, no aguanta. En verdad, y de eso se trata, esto es lo bonito del derecho para los abogados, normalmente lo que tenemos son 2 derechos que colisionan, que se enfrentan, que chocan, tu derecho y el de él. Por eso aparece un juez y dice, ok, los 2 en rigor tienen derecho. ¿Cuál prima? Se hace un juicio de ponderación, ¿no es cierto?, en donde se van una serie de elementos, no quiero aburrirlos, se evalúan una serie de elementos para ponderar cuál de los 2 derechos, en este caso concreto, debería pesar más. Y en este caso concreto, me parece que es evidente que frente a los derechos fundamentales de las personas, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos de Lima Norte, por ejemplo, y el derecho constitucional también, adquirido vía contractual por la empresa, me parece que es bastante claro cuál pesa más, es el de la ciudadanía. Y los políticos estamos para defender a la ciudadanía. Entonces, me parece que este tema debería resolverse facilito. Por eso es que yo, y con esto concluyo este largo monólogo, por eso es que yo creo que dentro de la decisión que tomó la Municipalidad de Lima, en donde tengo una serie de reparos, el más importante para mí es que debería suspenderse de inmediato el cobro de los peajes. De inmediato, sin mediar un día más. Mientras yo estoy aquí hablando, mientras estamos nosotros conversando, en este momento hay un ciudadano peruano que está pagando peaje, molesto porque no solamente le está pagando muy caro, sino que además sabe que eso es producto de la corrupción y que tiene que pagar obligatoriamente, por más que le han dicho que esto es corrupción, igual tiene que pagarlo. Esto me parece inaceptable. ¿En qué país vivimos que seguimos amparando este tipo de abusos? Entonces yo creo que mientras se llegue a un acuerdo, debería suspenderse de inmediato el cobro del peaje. Además, y les digo por qué, porque sería más eficiente. Entendámoslo, mientras se siga pagando el peaje, ¿cuánto tiempo crees que van a demorar las empresas en sentarse, en negociar, hacer un justiprecio? Se van a tirar 3 años. ¿Le quitas el peaje? Quítales el peaje para que veas cómo en 3 semanas se arregla todo. Listo, ya está, cobramos de nuevo. Así que ya pues, me parece que dentro de lo que ha tomado decisión la Municipalidad de Lima, en una votación en donde no estuvo a favor del PPC, o sea, sin los votos del PPC fue esa decisión de la Municipalidad de Lima, habría que incorporar este elemento adicional y se lo pido al alcalde. No necesita acuerdo del Consejo, esa es decisión del alcalde. O sea, asuma la conducción, mi estimado amigo Muñoz, que le ha dado la ciudadanía. La ciudadanía le ha encargado a usted que sea el Ejecutivo de Lima. O sea, que tome las decisiones, tómela. En este caso, tómela en defensa de la ciudadanía que lo eligió alcalde. Efectivamente. Y estamos ahora pues también siendo espectadores de una situación pues que ha pasado prácticamente delante de nuestras narices. O sea, ¿desde cuándo empezó este asunto de las concesiones? ¿No? Empezó con Castañeda, luego se acentuó durante la etapa de Susana Villarán, y hemos visto cómo, bueno, ahora ya tenemos evidencias de lo que antes sospechábamos. Claro. ¿No? O sea, tampoco no es que nos hemos dado con la gran sorpresa en nuestra vida, ¿no? Pero, por ejemplo, el Metropolitano demoró muchísimo tiempo en operar. Y ni siquiera está terminado en realidad, no iba a decir en terminarlo, pero ni siquiera está terminado, o sea, no llega a sobrevaluaciones, o sea, ha terminado costando casi el doble, ¿no? Y todavía no entra, la concesión creo que todavía no empieza oficialmente, ¿no? Porque no tienen la ruta completa. Porque no tienen la ruta completa, entonces todavía no comienza. Y el problema es que cuando comience, esas unidades ya van a estar viejas e inservibles. Es que es verdad. O sea, de verdad es un drama lo que vivimos en Perú y no nos enteramos. Pero la gente está pagando 2,50 soles, y mientras que en el tren, que es un servicio más eficiente, más moderno, más rápido, está pagando 1,50 soles. Ya, sí, hay subsidio del Estado, van a decir, definitivamente, claro. ¿No? Pero igual, o sea, se supone que era una vía de transporte, primero rápida, ¿no? Segundo, más o menos cómoda, o sea, mejor que viajar en esas combis destartaladas. Y tercero, que te iba a ahorrar también una cierta cantidad de dinero, porque si antes tomabas 3 carros para llegar a tu punto, ibas a tomar uno, ¿no? Pero vas a tomar uno en el que tienes que hacer 2 horas de cola, pagar un pasaje caro y viajar. Bueno, ahora estamos en invierno, pero en verano la gente se moría horrible, ¿no? El calor es ahí. espantoso, porque se pusieron buses que no tenían, o sea, aire, que era una cosa fundamental. Sí, es una larga historia. Exacto. Porque, perdóname, tú has mencionado el tren eléctrico que tiene cierta eficiencia, pero acuérdate también el escándalo del tren eléctrico durante el primer gobierno de García. También, que esto es un tema viejo.
Perdón, hablamos de peajes. Acuérdate el peaje del Callao, acuérdate del escándalo de Curi, ¿no es cierto? El escándalo de Curi. Claro, Curi claro, cae por el peaje. Acuérdate la frase inmortal, ¿no es cierto? El negocio está en los peajes. Sí, pero que por ciento se ha pagado, ¿no? Una indemnización a la empresa. También es verdad. Pero entonces, esto es un tema que viene de atrás. Hay que saber hacerlo, hay que saber resolverlo a propósito de esto último que me estás diciendo. Porque sí se puede resolver, pero con seriedad, sin estar colisionando y defendiendo intereses que no corresponden. Yo creo que se puede, y en este tema concreto, en donde hace un instante, con el mayor cariño y la mayor estima, he emplazado al alcalde Muñoz, yo quisiera llamar también al presidente de la República y al ministro de Transportes y Comunicaciones. Este es un tema del país. O sea, acá tendría que estar el Estado peruano, al lado de su municipalidad de Lima, ¿no es cierto? El Estado, los que representan al país, resolviendo este tema y no poniéndose todos de costadito, peleándose en unos pleitos que a mí ya me tienen bien aburrido entre el Ejecutivo y el Congreso, en donde los dos dan vergüenza en ese pleitito de a ver, o sea, yo me molesto, yo me ofendo, yo te saco la lengua y yo te cierro la puerta. Ya. Exacto. Pues, o sea, paren de una vez y comiencen a trabajar. El Perú necesita que sus autoridades trabajen. Necesitamos repotenciar el trabajo. En el Perú está comenzando a faltar el trabajo. Los jóvenes no tienen trabajo. Claro. A ver, ¿qué están haciendo las autoridades? Nada. No hay. Hubo un fenómeno del niño hace un par de años ya. Hemos reconstruido el norte todavía. Los índices de anemia crecen pavorosamente entre la niñez peruana. ¿Lo hemos arreglado? Tampoco. Ya pues, necesitamos comenzar a trabajar en vez de estar en estas cosas en donde yo cada vez que prendo un programa político lo que escucho es ¿a quién vamos a meter preso? Entonces se acusa uno al otro. Ese es trabajo de jueces y fiscales. Que vaya preso quien tiene que ir preso, no tengo problema. Pero dejen a los fiscales y a los jueces que hagan su trabajo. El trabajo de los políticos es resolver el problema de la ciudadanía. Comencemos a trabajar en serio, que hay un montón de cosas que hacer. Pero Alberto, estamos a ver, todo este entrampamiento que el que se encuentra el Estado peruano y el gobierno y la sociedad peruana, todo tiene como punto de partida la corrupción. Y no vamos a decir que la corrupción, no empezó en los 80, no empezó en los 90, empezó en 1821, empezó antes, ya, no nos vamos a pelear por eso. Pero tenemos que, hacer algo al respecto, ya. Dicen que el oro de Atahualpa se quedó en el camino del Estado de O sea, es muy viejo el tema de la corrupción. Claro. Pero yo digo, por fin tenemos que ponernos a hacer algo. Ahora, viendo estos jugadores que tenemos en la cancha, ¿no? Tenemos al presidente, tenemos un Congreso que friega, un presidente que a veces tampoco no sabe qué hacer muy bien con el cargo. Entonces, y por otro lado, tenemos estos escándalos de corrupción que cada vez no sale una noticia peor que la otra. Ya estamos curados del susto, pero siempre nos sorprendemos con algo peor. ¿Qué sería lo mejor que le podría pasar al Perú? Que alguno de los actores, Congreso o gobierno, ¿no?, tome alguna decisión y diga, pues, no sé, Vizcarra, cuestión de confianza, cierro el Congreso, nuevas elecciones parlamentarias para terminar mi mandato y poder gobernar un poco más en paz. Porque es verdad lo que tú dices, o sea, la situación económica se está agravando y la gente no lo está tomando en cuenta todavía. Yo he hecho una pequeña evaluación. El Día de la Madre... El dólar está subiendo, ojo. Ok, pero el Día de la Madre yo he salido a la calle a visitar a mi suegra y he visto un panorama que no había visto hace muchísimos años. O sea, antes era gente saliendo de las tiendas, ¿no? Tiendas comerciales, electrodomésticos, restaurantes con colas inmensas de gente que no se daban abasto, los medios de transporte llenos, el tráfico de Lima como si fuera de un lunes en la mañana. No, esta vez parecía Semana Santa. O sea, parecía que no había gente en Lima. Se habían ido todos se han quedado en su casa. De repente hacer algo más económico, juntarse en familia. Yo no salía a restaurantes, no he visto tanta gente, por ejemplo, circulando en familia con ropa nueva, que es otro indicador también de que la gente está gastando. O sea, es un indicador. Después de Navidad, la segunda gran campaña comercial es el Día de la Madre. Y este año no se ha sentido ese fervor, esas ganas de gastar de la gente, ¿no? Y eso es porque no hay plata en el mercado. No hay inversión, no hay plata. Entonces, por eso digo, ¿qué hacemos? Porque yo creo que una cosa viene con la otra. O sea, por un lado las decisiones políticas que no explotan en lo económico y que no hacen que la cosa comience otra vez a funcionar. Pero yo quiero ordenar un poco la conversación porque me parece que está genial. Tratemos de llegar primero, porque vamos a hablar también de política y nos encantaría también saber un poco el tema de cómo va el partido hacia el Bicentenario y todo, y ahí metamos el análisis político. Pero ahora queremos saber, en todo caso, que quede clara la posición tuya, ¿no? Y del partido, imagino también, ¿no? Este tema de los peajes sí tiene esa solución y tiene varias soluciones. Tiene varias soluciones. Que ha planteado. El tema de los peajes, para cerrar el tema y plantear la posición del PPC, que ha sido correctamente interpretada en el Consejo por Marco Álvarez,
¿no es cierto? Y que ha tenido una intervención técnica bien eficiente de Rosario Payet para fijar algunas cosas. Por ejemplo, la primera batalla que se ganó, querían que sea una sesión privada. Por Dios, que privada, eso tiene que ser una sesión pública. Se logró, bien por los regidores, ¿no es cierto? Y después de eso se hizo algunos planteamientos que no se recogieron. Marco Álvarez fue contundente en su intervención en aquel consejo diciendo cese de inmediato el cobro de peajes, cosa que por supuesto no se ha recogido. Entonces, la posición nuestra es correcto. Si se ha tomado la decisión de conversar, claro que sí, conversemos. Siempre es bueno conversar, siempre es bueno arreglar las cosas conversando. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en esa conversación es indispensable que manejemos herramientas, hay que convocar a algunas empresas internacionales especialistas en la materia para hacerlas, para ocultar correctamente cuál es la situación y sobre eso tomar las decisiones correctas, ¿no es cierto? Pero esa decisión o esa solución final tiene que pasar necesariamente por hacer las vías alternas, por construir puentes y por bajar la tarifa de los peajes. Pero, y esto es la gran diferencia, pero mientras se llega a esa solución, cese inmediato del cobro del peaje que es oprobioso para los ciudadanos de Lima. No es posible que un segundo más continúe eso. Esa es la posición nuestra. Ese es el titular de mañana, entonces. Sí, ya lo tienen, chicos. Recójanlo. Y bueno, yendo al tema político ya, ¿no? Están haciendo una invocación a que cesen ya los líos. Sí, porque no nos llevan a ninguna parte. Mira, el gobierno tiene técnicos eficientes. Yo he reconocido más de una vez, por ejemplo, la capacidad indiscutible del ministro de Economía. O sea, tiene gente. Pero claro, si tú ves al gobierno con una actitud permanentemente reactiva, que es lo que estoy viendo yo en el gobierno, que gobierna, esto se viene diciendo hace mucho tiempo, no estoy descubriendo la pólvora, que gobierna en función a las encuestas. O sea, a mí ¿qué me hace acordar el gobierno? Estoy hablando del Ejecutivo, no del Legislativo todavía. A mí me hace acordar a mí mismo cuando yo manejaba Goles en Acción. Porque yo me basaba en el rating. Claro. Yo miraba el rating y decía, ajá, esto no gusta, esto sí gusta, entonces yo cambiaba para ganar sintonía. Ya, pero el presidente de la República no tiene que ganar ningún rating, él tiene que gobernar el país, es muy distinto el tema. No se trata de decir qué cosa quiere la gente, qué cosa... A ver... Alberto, pero por Dios, eso tenemos que pararlo. Pero su partido político son las encuestas. ¿Cuál partido político? Por eso. Es que no tiene... Y eso me sirve para decir una cosa que ojalá tengamos tiempo algún día de conversar en extenso. Ese es el drama de no tener partidos políticos. Claro. El Perú no tiene partidos. En el Perú los partidos políticos no gobiernan desde 1989. Desde ese año comenzó el drama del Perú, que eligió permanentemente a aventureros de la política, que son los que han hundido al país. Hablemos de eso, ojalá en algún momento en extremo. Entonces está bien lo que está haciendo el presidente, porque lo que quiere es, en realidad, reformar políticamente para darle un espacio, ¿no? Si tú me hablas de la reforma política, yo tengo una serie de críticas a lo que ha presentado Fernando Tuesta, pero creo que en el fondo es buenísimo, creo que se necesita. Pero yo no me refiero a eso, me refiero, en la democracia las formas son importantes. Las formas son súper importantes. Entonces, si el Congreso hizo mal, porque hizo pésimo, ¿no es cierto?, en dilatar, y además hizo mal porque está incumpliendo sus propias responsabilidades. El reglamento del Congreso ordena, y la Constitución también, que las iniciativas legislativas del presidente de la República tienen prioridad, cuando así lo pide. Y estos eran... No te toca a ti juzgar si el presidente tiene o no razón, simplemente él dice esto es prioritario y es prioritario, tiene que entrar al debate. Claro. ¿Correcto? Entonces, alargar ese debate no tiene justificación. Y después, cual burla, cuando se presiona, echarlo al cesto, es una provocación innecesaria. Pero el presidente de la República no puede pisar el palito. O sea, que el presidente haga esa caminata ante las cámaras para llegar a un parlamento en donde ni siquiera estaba el presidente del Congreso. Y eso se coordina por... O sea, eso es inaceptable. Hasta la guardia de honor. Claro, nada, todo el mundo se apuró, o sea, salió peinándose. O sea, por Dios, eso, ¿dónde? Pero es una república bananera. Claro. O sea, esta es una democracia que tiene que ganar respeto y las formas son importantes y allí fallaron groseramente. Porque la respuesta, ¿cuál puede ser? Que el día de mañana, cuando el Ejecutivo haga una cosa que no le gusta al Poder Legislativo, pues el presidente Salabri caminará igual hasta Palacio de Gobierno, dejará un papelito en mesa de partes y se parará en la puerta de Palacio de Gobierno a dar su conferencia de prensa. No pues, ¿en dónde estamos? Esto no es un callejón, es una república democrática que tiene que tener un mínimo de seriedad. Entonces, no me parece que esa tenga que ser la actitud del Ejecutivo. Y la actitud del Legislativo, pues...
diera la impresión que ya es pedir peras al olmo, ¿no? Alberto, pero por lo menos Vizcarra juega para las cámaras, para las encuestas. El Congreso, ¿para quién juega? Para nadie, ni siquiera. ¿No? Se meten autogoles, más bien. Para sus propios intereses. Yo a veces veo y digo, ay, pero o sea, no tienen, claro, o sea, toman decisiones pésimas, ¿no? A ver, echar a la basura el proyecto de ley de la inmunidad parlamentaria es una torpeza. Tú puedes estar de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el proyecto tal cual fue presentado. Porque yo... A ver, ¿cuál es el tema fundamental de la inmunidad parlamentaria para entenderlo? Yo sí creo en la inmunidad parlamentaria. Creo que es una institución antigua y por algo existe. O sea, no la creó el Perú, no la inventaron los peruanos, no, es una cosa que viene de atrás y de muy atrás. ¿Por qué? Porque cuando los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, los que representan al pueblo son los congresistas, cuando los representantes del pueblo fastidian al gobernante, es muy fácil pues que el gobernante te diga, robó, ay, métalo preso. ¿Por qué? Porque ha robado un caramelo, entonces lo meten preso y te sacan de una votación importante, de un debate importante. O sea, esas cosas ocurren. Entonces, ¿cómo te proteges? Inmunidad parlamentaria. Un congresista no puede ser arrestado. Un congresista no puede ser llevado a prisión, salvo que se haga un proceso en donde se demuestre y se le levante la inmunidad para que como sea... en varios casos que tiene ese Congreso. Que ese Congreso no tiene ninguno. Entonces, ¿en qué, o tiene algunos, ¿no? ¿En qué ha fallado la inmunidad parlamentaria en el Perú? En esto último que tú dices con burla y con razón. En que nunca la levantan. Claro. Entonces no se trata de que sea impunidad, se trata de que sea inmunidad. Es decir, aguanta, no me puedes tomar preso hasta que no se vea que es justo, porque podría haber una razón política detrás. Entonces... Pero ha quedado en evidencia que el Congreso del Perú, no solamente esto, los anteriores también, pero este ha sido ya dramático, no levantan la inmunidad nunca. Entonces, ¿qué cosa hace la propuesta tuesta? Me parece que bien. Dice, ok, inmunidad parlamentaria, pero que la levante la Corte Suprema. Yo que había propuesto en su momento, porque en su momento no presenté proyecto de ley, pero en una comisión que presidió Velázquez Gesquén, en la que yo estaba con la reforma política, yo planteaba esto. ¿Yo qué cosa decía? Decía lo mismo, pero con una sola diferencia, que la inmunidad la levante el Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no me parece correcto que la Suprema te levante la inmunidad para juzgarte la Suprema. O sea, tú no puedes ser juez y parte. O sea, no puede ser que yo te levanto la inmunidad, ya estás adelantando juicio. Claro. Si me levantas inmunidad quiere decir que crees que soy... Más bien que, no me puedes juzgar. Que el Tribunal Constitucional actúe como una especie de fiscalía, yo digamos. Yo decía que el Tribunal Constitucional, o se puede buscar otro ente, el que quieras, ¿no es cierto? Diga, ok, corresponde, levanten la inmunidad, mándenlo a la Suprema para que lo juzgue. Con esa sola diferencia, yo estoy de acuerdo en el proyecto, pero de echarlo al tacho, me parece pues de una, no solamente voy a decir que es un error, de una torpeza política, porque claro, la lectura de la población es pésima, pues, ¿no? Una provocación. Claro, pero vemos que en realidad pues no es torpeza política en realidad, ¿no? Yo creo que sí es una provocación adrede y es un pulseo. Están pulseándose los dos constantemente. Pero los gobiernos están pulseando con la población, no con el gobierno. Exacto. O sea, es la población la que ha saltado indignada a decir que ¿cómo? Porque la población no lo lee como después nos lo han tratado de interpretar, que en realidad ahora están viendo un proyecto alternativo. La población lo lee como, y estos quieren impunidad permanente. Permanentemente, ¿no? O sea, además de todas las joyerías que ya tienen. Pésimo, ¿no? Pues pésimo. Y ese es otro tema comunicacional, que tampoco tienen tantas joyerías como la gente cree. La gente cree que las joyerías del Congreso, eso es mentira, yo he sido congresista. El 70% de las cosas que se dicen no son ciertas. Los congresistas tienen gasolina, falso. Los congresistas tienen carros, falso. Los congresistas tienen mentira, o sea, mentira. Entonces se dicen un montón de mentiras, pero claro, pégale al Congreso que te va a funcionar. Y tal vez toda esta conversación nos pueda llevar a una reflexión sobre lo que yo creo que es el tema central y el problema central de la política peruana y en donde debería comenzar la reforma política peruana, y creo que ahí ha fallado el grupo que presidió Fernando Tuesta. Yo sostengo que no habrá reforma política en el Perú mientras no ataquemos el origen del poder. Y el origen del poder está en el voto. Tú puedes decir que el Parlamento sea bicameral, unicameral, tricameral, cuatricameral, lo que quieras. Puedes decir que haya reelección 1, 2, 3, 4 veces o ninguna. O sea, al final puedes hacer el diseño que quieras. No va a funcionar si quienes están allí no son las personas correctas. Bueno. Y no van a estar ahí las personas correctas si el votante no vota por las personas correctas. Entonces el origen del problema no está en... Yo a veces escucho la clase política. ¿Cuál clase política? Por Dios. Los políticos son ciudadanos como tú y como yo, como cualquiera de nosotros. O sea, yo era un periodista deportivo durante años que un buen día dije, ok, voy a hacer algo por mi país. Y no me cambió, sigo siendo la misma persona. Es decir, los políticos que ustedes ven son personas que han estado en tu casa. Seguramente ha sido tu primo, tu hermano, tu vecino, un conocido, el enamorado de la amiga. O sea, es gente que está entre nosotros. No es que en el momento que pasan el umbral del Congreso se convierten en otorongos por arte de magia. No, son los mismos. Entonces tenemos un problema social que tenemos que resolver. Y para ello
tenemos que incidir en el voto. El problema es que cuando yo digo una cosa así, mucha gente se ofende y dice, no, pero los partidos políticos son los culpables de poner malos candidatos. Te juro que en todas las elecciones yo he encontrado buenos candidatos. En todas. Es cuestión de buscar un poquito. Pero es que si te dejas llevar de las narices por lo que dice una propaganda, estamos hundidos. Te pongo un solo ejemplo para que veas la magnitud del problema. Cuando yo era congresista se venían unas elecciones regionales y yo me preocupé mucho. Sabes que yo viajaba mucho, me preocupaban los temas del interior. Hasta el día de hoy acabo de venir de Cusco, he estado en lugares... Pero bueno, me preocupé mucho porque me enteré que iba puntero en las encuestas un candidato al gobierno regional que en su momento había sido congresista y que había dejado de ser congresista porque lo metieron preso, porque había un video en donde recibía los fajos de dinero de Vladimiro Montesinos. Bueno, este corrupto, preso por corrupto, iba a ganar las elecciones en Ancash. ¿Y por qué las iba a ganar? Porque le estaba ofreciendo a todos que les iba a dar 500 soles si votaban por él. ¿Te acuerdas? Claro. Okay. Sí, claro. Yo recorrí el Callejón de Guaylas con un pepecista que hizo de traductor, me metí a todos los pueblos quechohablantes a hablar con ellos, video en mano, a enseñarles, miren, ¿quieres votar por este señor? ¿Y por qué lo hacía? Porque creía que era mi responsabilidad social. No es posible que voten por un ladrón. Mira, este es un ladrón, es un sinvergüenza, es un corrupto. Pero dice que me va a pagar plata. Te está mintiendo. De hecho, llegó al poder y lo primero que hizo fue decir que no podía pagar porque el Congreso no le daba permiso. Sí, claro. O sea, por más que se dijo, se habló, todo el mundo, igual votaron por él. Entonces, creo que es indispensable buscar alguna fórmula que haga que el votante no ponga en el poder a gente que no tiene las calidades éticas, morales, si quieren intelectuales. Pero es que igual estamos... ¿Cómo lo logras? ¿Hay solución? Yo tengo dos propuestas. Pues te decía, el huevo y la gallina, ¿qué hacemos primero, no? O la reforma de partidos o la reforma Una primera. Vamos a meternos de cabeza. El sistema de educación peruano, yo tengo enormes críticas a la educación peruana. Enormes. Creo que la educación peruana está en la calle hace años. No es esta ministra, viene de atrás. Pero bueno, hay que meternos de cabeza ahí. A los alumnos de cuarto y quinto de media hay que darles un curso muy fuerte de educación cívica para que sepan qué cosa es un congresista, qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer, qué es un alcalde, cuáles son las condiciones, cuál es su trabajo, el presidente de la República, qué hace y qué no hace, qué le puedo pedir al regidor, qué cosa no le puedo pedir al congresista, estas cosas elementales. Enseñarle a un chico de cuarto o quinto de media qué cosa es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el liberalismo, qué es el socialcristianismo, qué cosa es el capitalismo, o sea, conceptos generales fundamentales, y enseñarle más. Yo sería más audaz. Identifica a los políticos peruanos en sus creencias, en sus ideas, en sus propuestas. ¿Sabes por qué? Porque cuando salen del colegio, al año siguiente tienen que votar y no tienen idea. Ahí está el problema. Si no tienen idea, cualquier cosa puede pasar en la votación. Y yo haría un paso más audaz, que en esto sí muchos se molestan conmigo, pero yo quitaría la obligatoriedad del voto. Bueno, esa era una de las cosas por las que yo también hace tiempo estoy que vote el que quiera votar. Exacto. Y el que quiere votar tiene una idea, por lo menos se preocupó, leyó un poco, miró, tiene... Pero aquel que va obligado, porque si no paga la multa y está requintando, ese decide el voto en la cola, en función de lo que le dijo el del costado, y puede ganar cualquiera. Alberto, y de hecho eso ha ocurrido en el Perú los últimos 30 años. Claro, quizás lo más anecdóticamente popular y visible que ocurrió fue la elección de sus ideas, que al final no fue una mala congresista necesariamente tampoco, ¿no? No, pero el fenómeno, digamos, exacto, ¿no? ¿Por qué la eligieron? Porque era popular, porque era graciosa, porque se ponía el 13 y porque no valía la pena votar por nadie que aparentara ser serio, porque todos son iguales. Pero la pregunta es, ¿vas a mandar por esas condiciones, que pueden ser muy buenas para otras cosas, a alguien al Congreso de la República? No, pues. Entonces, volvemos otra vez al tema. Y con mucho cariño, y tú has dicho una cosa buena, porque yo a veces escucho, para no hablar del pasado, hablemos del presente. Leila Chihuahua es una buena congresista. Le dan de alma porque cometió un error, dijo una cosa y ya está, se hundió. Pero yo he trabajado con Leila Chihuahua, es una chica dedicada, estudiosa, escucha, llama a la gente que sabe, trabajadora. Pero ese no es el tema es ¿por qué votamos? ¿Y por quién votamos? O sea, si vamos a votar es una cosa tan importante, preocupémonos un poquito por mirar, googleen a las personas, por lo menos. Ya tenemos más acceso a la información. Claro, googlea, pon el nombre. Si te sale una cosa así, no votes por él. Pues, antes de una reforma política, una reforma electoral, entonces, Alberto. Por eso digo, es el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos primero? Claro, la educación importantísimo, ¿no? Me parece, o sea, si tú no arreglas el problema del votante, si tú no arreglas el problema de quien genera el poder, no estás arreglando nada. Claro, pero porque esta discusión de que, por eso yo te repito. Pero el resultado lo vas a ver de repente a 20 años, ¿no? Lo puedes ver de inmediato. Quizás. Escúchame, si dejes, a ver, yo te digo.
Imagínate que tienes el diseño más lindo del mundo y todos estamos de acuerdo, qué bonito, mira, la casa está linda, está perfecta, todo está muy bien, es como debería ser, es unicameral, los congresistas no ganan un centavo, los flagelamos una vez a la semana, el presidente de la República trabaja de 6 de la mañana a 5 de la mañana, viaja en micro, no come a veces porque no le alcanza para comer. Ya con toda esa felicidad, ¿correcto? Si ponemos ahí a malas personas, eso no va a funcionar. No va a funcionar. El tema central es poner allí a buenas personas. ¿Y quién pone buenas personas? Los que votan. Entonces, si hay gente que vota sin querer votar, no debería hacerlo. Hay que quitar la obligatoriedad del voto. ¿Y cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en este tema? Es una responsabilidad importante porque tiene que formar cuadros. El drama es, querido amigo, que los partidos políticos no ganan hace años. O sea, discúlpame, sí, hace años. Los que ganan no son partidos políticos. Sí, a ver, hagamos una cosa rapidita. Vizcarra llegó como invitado de un partido político que se hace llamar, porque eso no es partido político, que se llama Peruanos por el Cambio, PPK, ¿no es cierto? Que ya no existe. Eso, que ya no existe, eso no es partido político. El anterior, Humala, el humanismo, no sé si exista, yo creo que no existe tampoco. O sea, se formó, ¿por qué? Porque un día Humala, ni siquiera Humala, su papá le dijo que quería que tenga un hijo presidente, entonces se armaron, se juntaron uno y ya está. Eso no es partido político. Te consigues quien te banque. Eso ya está. Y Toledo, ¿qué cosa fue Toledo? Se juntó un día, quiso ser presidente, llamó a sus amigos, los hizo sus socios, se fueron, ¿no es cierto? Se llevaron al Perú y ya está. O sea, partido político es una asociación de personas que tienen unas ideas más o menos similares, que tienen un concepto de país, ¿no es cierto?, que se preparan, que trabajan, que estudian, preparándose precisamente para, llegado el momento, asumir una responsabilidad y guiar al país en función a esas ideas que dicen defender. Por ejemplo, discúlpame, tengo que hablar en primera persona, el Partido Popular Cristiano. Es un grupo de personas peruanos, socialcristianos, que creen en las ideas sociales del cristianismo y que las aplican a la sociedad peruana, que se preparan durante años. En el PPC tengo juventudes preparándose permanentemente. Este sábado hay un día de formación completo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cuando llegue el momento tomar la rienda del asunto. Pero Alberto, si vamos a votar por cualquiera. Ya está llegando el momento nuevamente. Yo creo que llega el momento nuevamente de los partidos políticos. O sea, Muñoz en la Municipalidad de Lima podemos pensar que es una pequeña esperanza, una pequeña luz de que los partidos, por fin, ahora, los partidos también ya hicieron su mea culpa, porque los partidos tuvieron una actuación desastrosa en la década del 80. No, y yo te digo... Y hasta el día de hoy están pagando. Perdóname, yo te digo, pero ahorita nomás, o sea, y hablando del PPC y aprovechando que tenemos invitados, sí, claro, ¿no? O sea, la asociación de Lourdes con Alan en su momento, catastrófica. Pero ahí no puedes tú decir que el partido político, eso fue una mala decisión, cualquiera toma una mala decisión. Te imagino, fue una decisión tan mala que yo renuncié al Congreso, como recordarás. Por supuesto, claro que sí. Pero ya fue una mala decisión, ahí no estamos hablando del partido político, fue una mala ni tampoco decisión, las donaciones de campaña. Las donaciones de campaña, eso es un tema larguísimo también, ¿no? En el que tendríamos que entrar a definir cómo queremos que se haga política en el Perú. A ver, cuando llegan las campañas políticas en el Perú, ¿sabes quién sube las tarifas? Los medios de comunicación. Sí, claro. ¿Okay? Todos los canales de televisión suben tarifas. ¿Y de dónde un partido político que no tiene plata paga publicidad? Tiene que ir a estirar la mano y aparece alguien y le dice yo. Ahí la televisión no dice ¿de dónde me estás pagando? La televisión cobra nomás. Cuando pasa después dice ¿de dónde me pagaste sin vergüenza? O sea, qué buena raza. O sea, te piden que dejes tu garantía, ¿no? Por eso como es una radio, ¿no? Escúchame, por eso es que... Sí, horrible, ¿no? Qué vergüenza. Por eso es que la propuesta que hay, ¿no es cierto?, del financiamiento público de los partidos políticos, es una buena propuesta. Sí, claro. El problema es que la gente dice ¡ay, qué barbaridad! Y encima les van a pagar. Escúchame, nada que les van a pagar, o sea... Si tú quieres que haya política seria, tiene que haber un mínimo de ingresos para hacer esa política seria. Cuando yo lo cuento como anécdota porque es verdad, cuando yo entré a la presidencia del PPC, ¿sabes lo primero que tuve que hacer? Pasar el sombrero y juntar plata para pagar la luz y el agua, porque no había luz y agua en el local partidario. Entonces, ¿pero de dónde creen que sale la plata? Claro, del techo, claro. ¿no es cierto? Y alguien me dice, es que los militantes tienen que poner plata. ¿Y por qué? O sea, a ver, espérate. O sea, tú quieres que haya unas personas que hagan voluntariado político y encima pongan plata, que de hecho se hace, pero como una exigencia. Entonces, o se busca un financiamiento privado, como ha sido a lo largo de la historia del Perú y de América Latina. O sea, esto es una cosa que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ha llegado a situaciones que recién estamos viendo que no son correctas. O cambiamos la fórmula y damos un financiamiento público que en muchos países funciona y funciona bien. Porque la gente dice, oye, así como invierto, ¿no es cierto?, en determinadas cosas, invierto también en lo que va a ser la formación de jóvenes para que cuando sean grandes sean buenos políticos. Porque así como yo quiero
que me cure cuando tengo algún problema de salud un médico bien formado, y quiero que construya mi casa un buen arquitecto y un buen ingeniero, quisiera también que me gobierne alguien que se ha preparado durante años y que sepa lo que está haciendo, no Toledo, no sé, alguien que sepa lo que está haciendo, por Dios, o sea... Pero Toledo sí sabía lo que hacía. Sabía a dónde iba, ¿no? Y qué quería sacar. Sabía que quería sacar. Alberto, el PPC, de cara al Bicentenario del 2021, ya las elecciones del 2021. Sí. Ya están ¿Cómo- ahorita ya. que están ¿Cómo ahorita? se preparan? ¿Cómo ¿Cómo va ven el panorama? Ahora, ¿cómo evalúan tras esta etapa, esta primaverita anticorrupción, estas bombas Exacto. atómicas? Y esta crisis política tan grave que está dejando, bueno, muchos actores fuera de juego, ¿no? Tratamos de transmitir la idea, no sé si con éxito, de que es importante que el respaldo ciudadano recaiga en partidos políticos serios, no en agrupaciones de personas que se juntan alrededor de un caudillo. Pero eso es lo que tememos que va a pasar, No, Alberto. pero pasa siempre. O sea, yo me muero de miedo. O sea, mira Acuña. ¿Qué cosa es Acuña? Es un señor con plata que tiene plata porque puso universidades y porque nosotros vía ley le exoneramos de impuestos. Entonces, lo que no le paga impuestos al país se lo gasta en hacer política. Y entonces tú dices... Ni siquiera política, populismo. Populismo puro. Porque tú dirás, pero es que tiene un montón de militantes. No tiene militantes, tiene empleados. O sea, él va a las regiones, contrata a la gente. No sé, les paga. Son gente pagada. Sí, claro, les pagan para que hagan política. Qué horrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría ganar? Me encantaría que me diga el señor Julio Guzmán de dónde está sacando plata para recorrer Perú. También es me necesario. encantaría que me lo diga. Claro. Yo le puedo decir de dónde saco plata, porque yo no recorro el Perú, pero digamos, las cosas que hacemos, ¿no es cierto? Le puedo contar con lujo de detalles, cuando quieran. Pero quisiera saber además cuáles son sus ideas, porque fuera de este video que sale de que defiende los intereses de Israel, fuera de eso no conozco sus ideas, más allá de que él tiene ganas de ser presidente y que se ha juntado con un grupo bien lindo, ¿no es cierto?, en donde se parece mucho al PPK, los colores, el moradito, Exacto. qué lindo. Ya, pero ¿qué piensa detrás? O sea, ¿cuál es su proyecto de país? ¿Cuál es su visión de Estado? No, ¿y ¿dónde quiénes está esa están visión? detrás de él? Se Eso es lo está- más y se está importante. guardando mucho, además, hay ¿no? mucho oculto, entonces... Pero la autocrítica que entonces, tienen que hacer los partidos lo que- políticos, mi querido Alberto, es hacer ustedes también política, no solamente en las vísperas de las elecciones, sino durante todo el mandato. Por ejemplo, de Verónica Mendoza no sabemos nada. Bueno, ahora te estamos escuchando a ti, igual con Manuel Velarde, que lo hemos tenido la semana, pero no están en los programas de televisión. Está el ex abogado de Odebrecht, están sus amigos, y creo que no es pero problema no están de los los partidos, políticos no hablando los- de política. Pero No los hay, invitan, hay un ¿no? problema bien serio. Pues a ver, vamos por partes, despacio por partes. Estar en la... A ver, tú me has hecho acordar un libro que para mí es libro de cabecera, que lo recomiendo siempre. Lean a Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Ok, claro, Pero, sí, pero sí, es que no es cierto que si no estás en la televisión no existes. Aguanta un ratito. O sea, yo soy un hombre de televisión también y me parece importante, sin duda, pero creo que estamos normalmente en televisión, no todos los días. ¿Y por qué no todos los días? Porque tenemos que trabajar, por ejemplo, en el PPC, nosotros somos políticos que trabajamos para vivir. Yo trabajo. Claro, ¿no es cierto? claro, sí. Marisol trabaja. Sí, sí, ¿no es cierto? claro. O sea, todos los PPCistas trabajamos para vivir. Yo sé que en otros partidos el partido les paga, ¿no es cierto? Todas esas cosas así. Claro, pero yo decía, ¿de dónde? ¿Y Keiko cómo vive? Le pagan. Ah, qué bueno. Y yo ya entonces le pagan. Ya quisiera- ya quisiera. En el PPC trabajamos y en nuestros tiempos libres formamos, porque me parece que es lo correcto, me parece que eso está bien. O sea, más o menos Hay que como seguir esto, más o haciéndolo. Más o menos. Pero tenemos que hacer. Entonces, y el tiempo que dedicamos a hacer política, hacemos política. Tú dirás, todo el día en televisión, no, nosotros nos la pasamos formando jóvenes, que es lo que a mí más me preocupa. Perfecto, La claro. formación de Lo que juventudes. debe ser Pero la- tienen que estar en el debate, la región. Alberto. Sí, y Tienen que estamos. estar en el Y salir debate a- permanentemente. Perdóname, ¿cuál es el tema ahora central? ¿No es el tema de los peajes? ¿Quién lo Sí, planteó? Lo planteamos nosotros. sí, es verdad. Así que Sí. ya. Y tienen Twitter. Bueno, igual ahí está. Ahí está, el Alberto, Twitter, muchísimas gracias por herramienta. estar acá. Esto se tiene que repetir de todas Sí, maneras porque hay un claro. montón. Nos has dado una clase magistral de Derecho. Gracias. Te agradecemos por eso. Y agradecemos, bueno, y le deseamos suerte al PPC ahora que hay una oportunidad después de la crisis. Siempre a los crisis, ¿no? partidos políticos formales y serios, siempre les vamos a desear suerte, por supuesto que sí. Deseenme dificultades. Ok. Creo que en las dificultades se crece. Y creo que el partido está en ese periodo en el cual necesita más retos, más difíciles para seguir creciendo, porque quien llegue al gobierno en el 2021 necesita pasar vallas muy altas para sacar adelante el Perú. Y necesitamos llegar lo suficientemente fogueados. Así que en ese esfuerzo estamos, en ese trabajo estamos con la mayor humildad, pero sin parar, sin prisas, pero sin pausas, sin parar, mirando ese objetivo claro que es servir al Perú de la mejor manera y contando con la guía espectacular
de un Luis Bedoya Reyes que a sus 100 años, Sí. ¿no es cierto?, está Es verdad. lúcido, Qué suerte realmente dando para- consejos Sí, todos los días, exacto. y que es para nosotros un faro y una permanente ilusión, ¿no? Nuestro saludo para don Javier Bedoya, don Luis Bedoya Reyes. Y para Javier también. Y para Bueno, Javier, por Javier, supuesto, claro. y por supuesto para todos los pepesistas, ¿no? Y a ver si le dices a Lourdes Flores que hay un par de locos que quieren hablar con ella, también sería interesante conversar con ella. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí ustedes también. Volvemos nuevamente con este programa Rueda TV el lunes a las 11 de la noche, por aquí, por UCI Noticias. Nos vemos, buenas noches. Chao.